el favor a dicho partido político. Ahora tenemos que los partidos políticos son de 4 dimensiones. Si los partidos políticos privados deben y tienen que ser de 4 dimensiones. Si recuerdan cuando dimos la definición en donde un partido político tiene que tener una dimensión ideológica, programática, representativa y electoral, es decir, 4 dimensiones, y nosotros como un partido en formación, Liberemos México, tenemos que aspirar a ser un partido político privado y de 4 dimensiones. Es decir, sería muy deshonesto de nuestra parte ofrecer una oferta política y comportarnos exactamente igual como los partidos políticos que hoy nos gobiernan. Es decir, partidos políticos de una sola dimensión que acceden a recursos públicos y que no quieren hacer más nada más que seguir accediendo a esos recursos públicos. No. Nosotros lo que buscamos es ser honestos y congruentes con ustedes, con México, y volvernos un partido político privado, ¿sí? Que para empezar no estaríamos utilizando recursos públicos para financiarnos, sino estaríamos utilizando los recursos de nuestros miembros, de nuestros líderes, de nuestra militancia y de las personas que crean en el proyecto. Y de esta forma, contar con esa dimensión ideológica que es necesaria para cualquier partido político privado. En nuestro caso, nuestros principios ideológicos nos dictan que nosotros nos sometemos a tres ejes o 3 pilares básicos: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. ¿Sí? Esas son las bases de nuestra parte ideológica. Ahora, una vez que tenemos una ideología, buscamos ser representativos, es decir, no como los partidos políticos tradicionales que te dicen, bueno, pues nosotros somos el partido, nosotros vamos a trabajar por los pobres, es lo que algunos te dicen. Otros dicen, nosotros somos el partido que representa a los trabajadores, ¿sí? Hay partidos por ahí de derecha que pues se sabe que pues son los partidos, ese es el partido de los empresarios, ¿sí? Entonces resulta que los partidos tradicionales, los que conocemos, ¿sí? Los que ya están estatizados, en realidad no son representativos porque no ven más allá, ¿sí? de sus grupos de poder. Hay partidos sindicalistas, por ejemplo, el partido de los maestros que ahí abrió el Bester Gordillo. Ese es un partido sindicalista que solamente representa a un pequeño sector de la sociedad, ¿sí? Por eso nosotros, una dimensión que creemos muy importante es la representativa. Y aquí es donde unimos a esa parte de la sociedad conservadora, ¿sí? Que es pro familia y pro vida, a la que le explicamos que no se pueden quedar con esa visión corta de solamente ser conservador. Se requiere la parte económica, ¿sí? La parte liberal clásica y de capitalismo de derecha, ¿sí? Y a los que creen en el capitalismo liberal, a los que creen en el libre mercado, ¿sí? A los que creen en la propiedad privada, también les decimos, requiere esa parte conservadora. Es decir, no hay capitalismo sin familia, ¿sí? Y no hay familia sin capitalismo. Entonces, esas dos grandes esferas son totalmente complementarias, y en esas dos grandes esferas tenemos a las familias, tenemos a los maestros, tenemos a los doctores, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, tenemos a la gente que ya vive de su pensión o que están por pensionarse. Tenemos la propuesta de esta plática a los partidos políticos que tienen que ser privados. Nosotros somos el primer partido político privado de la historia moderna de México, después de décadas en donde ya no los hay. Esa es la parte representativa. La otra dimensión es la parte programática. Una vez que tenemos la ideología y la representatividad, ¿sí? Pues ya con eso, con esas bases, se traduce ese ideario en un programa, en un proyecto, en un plan, ¿sí? En donde dejemos al gobierno, al Estado, en su esfera pública solamente con lo que le corresponde: seguridad, justicia y obras públicas. Y el resto de actividades que no le corresponden al gobierno, dejarlas en manos de la sociedad, en manos
del sector privado. ¿Sí? Y nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, representamos a ese sector privado. ¿Sí? No solamente hablamos de una gran devolución de, por ejemplo, privatizar las paraestatales, ¿sí? De llevar la escuela pública a hacerla privada, llevar la salud pública a hacerla privada, todo apoyado con los vouchers de salud educativos, incluido las pensiones, incluido el sistema de pensiones, hacerlo 100% privado y dejar que el gobierno ya no tenga la capacidad de meter las manos en las decisiones que pertenecen a la ciudadanía, tanto sociales como económicas. A eso le llamamos la gran devolución y tenemos un programa para hacerlo. Y finalmente, pues la parte electoral. Obviamente nunca hay que olvidar esa parte de la dimensión electoral. Y aunque no hay elecciones todos los días en México, sino solamente hay elecciones un día cada tantos años, pues ¿qué hacer el resto del tiempo? Pues obviamente alimentar esa parte electoral con academias y en Liberemos México tenemos academias de ciencias políticas para poder crear políticos de verdad, políticos de los buenos, hacer escribir artículos, escribir libros, tener nuestra propia biblioteca, pues ahora virtual, en donde la gente pueda acceder a esos documentos que pues no son de fácil acceso, ¿sí? Entonces, de esa forma ya tenemos partidos políticos completos, integrales, congruentes, ¿sí? Y que son honestos con la sociedad. Honestos porque la idea es no vivir de la sociedad de forma forzada, como es quitándoles los impuestos. No, el partido político, el privado, ¿sí? De 4 dimensiones, pues realmente se tiene que sostener con su propia oferta política y convenciendo a la gente de que el proyecto sí es viable, de que el proyecto sí va a resultar, ¿sí? Y el que no resulte, pues que desaparezca y que vengan los que sí vayan a resultar y que veamos una evolución política en México, no lo que estamos viendo actualmente, que tenemos décadas de involución política. Y con eso terminamos. Liberemos a México de partidos políticos estatizados. Sí. Esteban, aprovechando, ya nos habías platicado en anteriores sesiones acerca del voto antisistema. ¿Qué te parece? ¿Hay alguna relación entre el voto antisistema y el tema de que los partidos políticos públicos y estatizados pues realmente hayan perdido la dimensionalidad de lo que es un partido político? Hola, ¿qué tal, Artemio? Perfectamente están relacionados, Artemio. La verdad es que excelente presentación. Has puesto y has dejado las bases para fundamentar el voto antisistema. Entonces, nos acabas de platicar que pues estos partidos ya perdieron su esquema completo. Ahora solamente son electorales. Y déjame sumar unos datos a lo que presentaste acerca del financiamiento de los partidos, y esto como para que la gente escuche los números y que vea que lo que nos quitan del bolsillo para financiarlos, y pues que no lo ponemos voluntario, nos lo quitan a la fuerza. Entonces, al corte de agosto del 2020, el padrón electoral fue como de 92 millones de mexicanos. Según el artículo 41 de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral emite o administra una bolsa de financiamiento hacia los partidos, hace la multiplicación por una unidad de medida y actualización que le dicen UMA, que está alrededor de 87 pesos diarios. Ese 65% es como el 56.4 pesos diarios. Si lo multiplicamos por 30 días, te da alrededor de 1,690, 1,700 pesos. Si lo multiplicamos al año, son como 20,300 pesos que te quitan de tu bolsa, del sudor de tu trabajo,
y es con el que financian los partidos. En el 2020 se financió 5,250 millones de pesos. Todo eso se fue para los partidos. Hoy en este año del 2021 subió a 7,220 millones de pesos. Fíjate nada más. Votes o no votes, te están quitando ese dinero de tu bolsillo y esas cantidades exorbitantes. Este año subió más porque hay elecciones intermedias y le suben el 30% del rubro de gastos de campaña. Le suman ese 30%. Entonces, ¿te imaginas 7,220 millones de pesos? Yo creo que ese dinero estaría mejor en la bolsa de los mexicanos. ¿Cómo ves, Artemio? Y entonces, aquí decimos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para desmantelar todo este sistema político? Pues uno de los instrumentos democráticos es el voto antisistema. Si logramos que este voto antisistema sea un porcentaje considerable, las, las elecciones tendrán que ser anuladas y se tendrá que hacer otra vuelta y algo va a pasar, algo se va a mover con el voto antisistema. Por eso lo promovemos. Entonces, salgas a votar o no salgas a votar, pues ya de cajón diario te están quitando tus 57 pesos de tu bolsa. Así están las cosas con este sistema partidista. Pero fíjate cómo es el Estado. Eh, ha, ha hecho legítimo el financiamiento público y el financiamiento privado lo ha hecho ver como algo que está ilegal. O sea, un partido ahorita que recibe un financiamiento privado, ya lo vimos, hemos visto videos en donde les entregan sobres al candidato, les entregan sobres a cualquier político y, eso es un crimen, ¿no? Pero no es un crimen quitarte a ti 1,700 pesos a la fuerza y, y llevárselos a la bolsa de los partidos. Sí, es exacto, Esteban. Mencionabas que votes o no votes, porque la excusa de la gente que dice estamos obligados a votar, su excusa es, pues para eso es el sistema de partidos y para eso les pagamos a los partidos. A veces piensan, para eso les pagamos, pero no, la realidad es que no les pagamos. No, Nos quitan los impuestos, el Estado nos quita los impuestos para subsidiar a los partidos políticos. No les pagamos. Entonces, el peor escenario es el escenario del que no vota, ¿sí? Porque no le gusta ninguno de la boleta, ¿sí? Porque como puse en la parte caricaturesca, pues son exactamente los mismos, ¿sí? Y ese es el peor escenario, el que decide no votar o nulificar su voto, puesto que está pagando por movimientos políticos o por partidos políticos que no son de su simpatía, ¿sí? Nos acompaña por aquí Tony Martínez, nuestro presidente. Tony, ¿algo que comentar? Sí, bueno, ¿sí pueden ver ahí mi pantalla? Sí, la vemos. Adelante, Tony. No, algo de lo curioso dentro de la famosa politiquería que se maneja esta nota por allá el 10 de noviembre, ¿no? ¿Cómo te lo ponen? Los diputados prevén castigar el presupuesto, ¿no? Y de buenas que ahí lo pone como entre comillas, el castigar, y hablaban de una reducción, ¿no? Sin embargo, en la vida real, por ejemplo, el dato que comentaba Esteban va más hacia las cuestiones federales, pero como incluso ahora se homologaron muchísimas cosas, te habla, ¿no? Dice, definida como la jornada más grande de la historia, será también cuando los partidos políticos recibirán recursos como nunca antes. El costo total de las fuerzas políticas vía financiamientos local ascenderá a poco más de 14,000 millones de pesos. Si lo hacemos en contraste, digo a toda la gente o a mucha gente que tiene esta idea estatista, de antemano les decimos que no estamos de acuerdo, pero
quisiera compararles con los programas para que se den una idea, ¿no? Los programas de lo que invierte, por ejemplo, acá veíamos que eran 14,000 millones, más o menos la mitad de becas de educación, más, pues fíjense en lo de vigilancia epidemiológica, ¿no? O sea, 14,000 versus 551 no tiene comparación, ¿no? Más o menos se da como al bienestar de personas con discapacidad, la mitad de Sembrando Vida, todos estos programas, porque a la gente les llama mucho la atención. Entonces, la parte electoral más o menos caería como a este rumbo, ¿no? Es una realidad que si tú sumas la parte electoral, si tú sumas todos estos programas en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, porque al final de cuentas no se consideran muchas cosas a la hora de darle y no se le da un seguimiento aparte oportuno. O sea, yo recuerdo mucho una frase de que mi papá me decía de pequeño que muchos políticos hacían, entre más obras, más obra, ¿no? Entonces, esto quería decir que hay más forma de que le metan mano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vigilas? Se habla muy bonito en que ya no hay tantos intermediarios, pero al final de cuentas es mucho dinero. O sea, estamos hablando de que es una inmensidad de dinero. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la cantidad de ceros que esto representa. Entonces, aunado a la cantidad que dice Esteban, imagínense todo esto que son para otros tantos rubros. Nosotros estamos diciendo, hey, no hagas en eso, o sea, preocúpate por cuestiones de infraestructura, es muy importante, de seguridad, de justicia. Fíjense el monto, programa de mejoramiento urbano, son 10,000 millones menos que lo que se está usando para las elecciones. Entonces, esto nos preocupa a todos. Yo creo que cada vez que uno de nosotros cae en un bache, nos acordamos muchísimo de nuestros políticos y demás, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en estas funciones básicas, seguridad, justicia y ciertas obras de infraestructura. Todo lo demás son programas que tienen fines electorales. A mí me asustó, digamos, mirándolo en la alcaldía, en donde yo vivo, en el municipio donde yo vivo, las calles estuvieron terribles por 3 años, ahora que vienen las campañas, curiosamente las están poniendo bonitas, ¿no? Entonces, siempre es igual, nosotros lo vemos y es tan descarado que nosotros lo dejamos pasar. Entonces, la cuestión es muy sencilla. Únete a nosotros. O sea, el llamado que nosotros estamos haciendo es únete si estamos molestos de esto, porque podemos quejarnos, podemos patalear, podemos irnos con toda la politiquería que se vende o podemos decir, voy a hacer algo. Como dato general, déjenme les platico, uno de los requisitos que tiene ante el INE es que nosotros tenemos que tener 3,000 militantes, por lo menos en 20 estados. Nosotros ahorita somos un grupo pequeño, tenemos toda la ideología, tenemos la investigación que ha funcionado y de lo que hemos visto en otros tantos países, hacemos una investigación ardua y el profe Mansuetti tiene décadas al respecto, tenemos otros políticos que tienen décadas. Nosotros no somos gente que va a levantar la bandera de decir, yo no soy político, vota por mí, ¿no? Alguien ponía ahí en las redes cómo es, si te fueras con un doctor y que te diga, te voy a atender, pero yo no soy doctor, pues imagínate cómo te metes en las manos de ellos, ¿no? Entonces nosotros estudiamos política, verdadera política, estudiamos economía como debe ser y entendemos que necesitamos un cierto número porque el sistema así está hecho. Entonces, se necesita el 0.26% del padrón electoral de la última elección federal, que el 28 de mayo se contaban 89,123,355 personas en el padrón electoral. Entonces, nosotros necesitamos de militantes aproximadamente 232,000 personas, ¿no? Y hacer asambleas y cuánta cosa hay, ¿no? Entonces, el llamado es sencillo. Únete, pero necesitamos gente que vayan por una tirada larga. Hay muchas personas que tienen esta idea de microondas, ¿no? Quiero unirme mañana y que salgan las boletas el próximo julio y que ganemos, ¿no? No pasa así. O sea, esta gente con idea maruchan en la cabeza, que es sopa instantánea,
digo, es como esta expresión, no pain, no gain. O sea, necesitamos sufrirle, necesitamos invertirle porque el sistema está hecho de una forma que no va a ser fácil quitarles este pastel, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. Al sistema no le interesa que otros partidos que puedan sacar cosas que sean diferentes a lo que les beneficia a ellos. Imagínate quitar este financiamiento. Entonces nosotros llegamos y decimos, necesitamos que los partidos vuelvan a ser privados, como en algún momento fue y nos explicaba Artemio, ¿no? Pues es quitarle un pedazo de carne a un león. Entonces necesitamos una fuerza de ciudadanos que realmente se interesen. No es suficiente mandar memes, no es suficiente burlarte de nuestro presidente, no es suficiente andar compartiendo la politiquería que nos llena en estos tiempos de campaña. Necesitamos levantarnos, buscar los medios correctos. Tampoco la respuesta es la anarquía en decir, vamos a hacer tal plantón, vamos a hacer tal situación. No, no, no. Necesitamos hacerlo con un partido político, necesitamos tener el programa, necesitamos tener la ideología y necesitamos aparecer en las boletas. Entonces el llamado es claro, únete, visítanos en nuestra fanpage de Liberemos México, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo un poco más íntimo también que seguimos en Telegram y estamos aprendiendo. Entonces el llamado es ese, queremos políticos privados, así lo estamos haciendo nosotros, es con nuestras finanzas, entre emprendedores, entre empleados de distintas índoles, pues nosotros conforme podemos vamos apoyando, ¿no? Ya sea para un logotipo, para una página web, para lo que se necesite, pero lo estamos haciendo con finanzas propias, que es como debería funcionar esto. Entonces ahora imagínate esos 14,000 millones si regresaran al bolsillo de los ciudadanos, si no se gastaran en esto, ¿qué es lo que se pudiera hacer con ello, no? Súmale aparte salud, súmale aparte educación, súmale aparte jubilaciones y prestaciones de distinto índole. ¿Cómo estaríamos nosotros como país, no? Entonces, el llamado es eso y siempre queremos que voltees. Nosotros tenemos 5 reformas, nosotros tenemos la solución. Únete a nosotros, ¿no? Nada más sería eso el anuncio, Artemio. Exactamente, únanse a nosotros, puesto que los partidos políticos privados y de 4 dimensiones son los que realmente van a traer una verdadera democracia a México. Y nosotros somos el primer partido político privado de la historia moderna de México. El otro tipo de partidos políticos, los públicos, los estatizados, no representan ese modelo democrático del que tanto hablan, puesto que al momento que ganan el voto de la gente, pues terminan en el gobierno, no representando a los que votaron por ellos. Es decir, no son representativos porque esa dimensión, esos partidos políticos la desconocen, solamente se quedan con la parte electoral, o yo más bien diría electorera, ¿sí? Electorera y politiquera. Entonces, sigamos las recomendaciones que nos plantea Tony, el presidente del partido Liberemos México, ¿sí? De que únanse, únanse a este verdadero cambio, a este cambio real, porque es un cambio desde las bases, ¿sí? Nosotros sí tenemos el proyecto de la gran devolución, sí tenemos un programa, ¿sí? Buscamos realmente tener representatividad y en nuestro propio partido, los miembros que formamos parte del partido representamos a distintas partes de la sociedad. En nuestro movimiento hay gente conservadora, ¿sí? En nuestro movimiento hay gente que cree en el libre mercado, en la propiedad privada. En nuestro movimiento hay empresarios, hay empleados, hay obreros, también obreros especializados. Es decir, sí representamos a todos esos segmentos de la sociedad que están pidiendo gritos que realmente se les devuelva el poder a ellos, ¿sí? Entonces, nosotros sí abarcamos esas dimensiones de las que hablamos. Tenemos ideología y tenemos principios, ¿sí? Y también vamos a competir por esa parte electoral, que es la dimensión en la que se quedan los partidos políticos tradicionales hasta ahora. Por aquí nos acompaña el profe Mansuetti, como cada viernes anda
anda por acá. Yo lo veo como el filósofo más importante de América Latina. Él no se la cree, pero muchos de nosotros sí nos la creemos. Nos acompaña aquí en México, ¿sí? Y pues aquí lo tenemos, Alberto. ¿Algo que comentar? Gracias, Artemio. Y no es el filósofo más importante del mundo nada más porque él se ha comprometido a trabajar por América y por México. Si no, otra cosa sería. Gracias, Artemio, gracias. Bueno, el tema es el siguiente, que me gustaría ampliar ahí esta exposición de Artemio, que ha estado muy buena, y las participaciones también de Tony y de Esteban. Este sistema, que basado en partidos políticos públicos, estatismo, intervención del Estado en la economía y en todos los sectores de la vida pública, este sistema está en crisis, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dicen dos autores de izquierda, que yo he estado leyendo, dos libros de izquierda, de autores de izquierda que yo he estado leyendo últimamente, porque acostumbro a leer lo que produce la izquierda, porque de vez en cuando salen cosas interesantes que hay que mirarlas. Algunas veces dicen verdades y otras veces dicen cosas que no son verdad, pero es interesante leerlo. Y quiero citar dos libros que han aparecido recientemente. Uno se llama Fractura y es del marxista español Manuel Castells, que es uno de los grandes líderes de Podemos, miembro de la coalición gobernante actualmente en España. El libro se llama Fractura. Y entonces el libro tiene como dos partes. Una primera parte donde dice dos grandes verdades, ¿okay? Describe la realidad y bueno, lo que lo diga un comunista no deja de ser verdad. Dice que el sistema está en una aguda crisis de legitimidad, ¿ok? Y que esa legitimidad es por falta de representatividad. Esa es la segunda idea de esta primera parte del libro. Dice que los partidos no son representativos, ¿ok? La gente no está representada, por lo tanto no se siente representada en los partidos, tiene algunas encuestas, y toda esta primera mitad del libro hay que leerla porque describe la verdad. Es un tipo que escribe bien, además, y te dice que el sistema es ilegítimo porque está en déficit, acusadísimo, un déficit de representatividad. La segunda parte del libro ya no es buena para nada, porque entonces él le echa la culpa al capitalismo. Entonces, la segunda parte del libro se puede prescindir, pero la primera no, o sea, dice la verdad. ¿Okay? Y el otro libro es de otro comunista también argentino, que se llama Alexis Shapire, ¿okay? Y que trabaja en París, trabaja para la televisión pública francesa, imagínate. Y el libro se llama La traición progresista. Y es interesante de leerlo porque el libro, La traición progresista, de Alejo Shapire, expresa el segmento de los viejos comunistas, el socialismo clásico, que se siente traicionado por líderes de izquierda que, según él, se ponen a defender la religión. Se refiere a la religión islámica, ¿ok? Y entonces eso para él está muy mal. Y toda la política del marxismo cultural, a él, que es marxista, digamos, clásico y socialista clásico, de izquierda clásica, le parece mal todo este asunto del feminismo, la identidad, los negros y los gays, todo eso, no está de acuerdo, lo dice, y entonces al terminar el libro dice, no nos representan. Bueno, imagínense,
Si los partidos de izquierda, según este señor, no representan ni siquiera a los de izquierda, o por lo menos a ese tipo de izquierda, imagínense qué queda para los demás. Pero también me gustaría agregar algo, ¿no? Hacer una observación sobre lo siguiente. El financiamiento estatal y que se prohíbe además el financiamiento público, se declara ilegal, como bien lo explicó Artemio. Y se pretende que los partidos dependan exclusivamente del financiamiento público, es decir, de los impuestos. Eso no solo es antiliberal, es inmoral, antiético y es antidemocrático. Porque, como he dicho muchas veces, es antidemocrático y profundamente inmoral que mis impuestos y los de Artemio, que no somos comunistas, vayan a financiar al Partido Comunista. Pero que como liberales pensamos también, y que es antidemocrático, que los impuestos de un comunista vayan a financiar un partido de derecha, un partido como el nuestro. Eso también es antidemocrático. Ahora, quiero apuntar cómo lo justifican ellos, ¿ok? Porque hay que ver las alegaciones, los argumentos que ellos esgrimen en defensa de este sistema. Sistema que está en crisis, que está, lo dice Castells en el libro Fractura. Ellos lo justifican por lo siguiente. Ellos se erigen en guardianes de la ideología de los partidos, porque entonces los organismos electorales y de supervisión de los partidos exigen que los partidos no contradigan los principios y el sistema constitucional, lo que está consagrado en la Constitución, y censuran las declaraciones de principios de los partidos. Entonces, si viene un partido, por ejemplo, neonazi, entonces ellos dicen, no está permitido que haya un partido neonazi. ¿Ok? Y además se erigen en guardianes de la democracia interna. Entonces prohíben las reelecciones, ponen límites a los términos, a los mandatos, ¿ok? Y reglamentan toda la vida interna de los partidos. Esto es un absurdo porque los tribunales electorales y los organismos electorales, como es el INE en México y era antes el IFE, ¿ok? Su nombre lo indica, están para organizar las elecciones y contar los votos y decir quién ganó, pero no interferir en la vida interna de los partidos. Porque al interferir en la vida interna de los partidos, ya sea en sus declaraciones, digamos, de doctrina, o ya sea en su manejo interno, en su forma de gobernarse, democrática o no democrática, al hacer esto le quitan poder al elector, le quitan poder al votante. ¿Ok? Porque si el día de mañana aparece un partido neonazi en Perú, supongamos, o en México, supongamos, aparece un partido neonazi, que además tiene un líder que es el caudillo, el Führer, y es vitalicio, ¿no? O sea, no. Bueno, es el elector, el votante, el que tiene que decidir si va a votar por ese partido o mejor, no va a votar por ese partido. Entonces, los organismos electorales que han asumido el comisariato de los partidos políticos se suplantan, y en ese sentido también es antidemocrático, porque se suplantan, no es el elector el que con su voto o no voto decide, sino es el burócrata que dice sí o no a los partidos porque sus doctrinas van en contra de la política correcta o la manera como eligen sus autoridades no es suficientemente democrática a juicio del burócrata. ¿Ok? Entonces, ese sistema de financiamiento público es antidemocrático por donde lo miren. ¿Ok? Es la zanahoria y el garrote, eso sí, la zanahoria es el dinero, que Esteban nos mencionó, son cifras bastante abultadas, astronómicas casi, ¿ok?
Esa es la zanahoria. Y el garrote es, bueno, para que te portes bien. Nosotros te damos dinero, pero tú tienes que aceptar entonces que tus doctrinas tienen que ser así, así, la forma de seleccionar los candidatos y postulantes tiene que ser de esta manera, la manera como se renuevan las autoridades tiene que ser así, así, así. Entonces, es un sistema donde los partidos políticos se transforman en brazos del Estado e instrumentos del sistema estatista. ¿Ok? Eso, como digo, es antidemocrático por donde se lo mire. Y también hay otros detalles que conviene advertir porque engañan muchas veces a la gente. El financiamiento privado se prohíbe alegando la corrupción, la lucha contra la corrupción, ¿no? Te dicen que el financiamiento privado es corrupción y tal. Bueno, sí, puede ser corrupción, de hecho lo es muchas veces, si la donación de un privado a un partido político es a cambio de un favor, ¿okay? Por ejemplo, vienen los productores de arroz a financiar un partido político a cambio de que ese partido vote a favor de prohibir la importación de arroz en México, por ejemplo. Pero eso es porque el estatismo le da al Estado el poder de permitir o no la importación de arroz. O sea, ahí hay un tema de que si no hubiera esa clase de favores intervencionistas para comprar, no habría ningún problema con el financiamiento privado. ¿Ok? O sea, en este caso, el financiamiento privado que compra favores políticos, bueno, pero es que ahí están los favores políticos para vender. Es como el caso de la prostitución, digamos, el honor de las mujeres. Si no hay nada para vender, entonces nadie tiene algo para comprar. Con la corrupción pasa algo muy parecido a lo que es el comercio sexual, es decir, el pago por sexo. Ah, es que, ¿por qué hay pago por sexo? Bueno, porque hay sexo a la venta. ¿Okay? De la misma manera, en el estatismo, ¿por qué hay pago por favores intervencionistas en pro de un interés, interés creado, o de un interés especial, como se dice? Ah, bueno, porque existe ese poder. Si el funcionario tiene el poder de autorizar o no la importación de arroz, entonces los productores de arroz a lo mejor se confabulan, juntan un dinero, van y compran un partido político para que en el Congreso salga la prohibición de importar arroz. Es importante ese detalle. Otro detalle, y con esto termino para no abusar, otro detalle es la reelección de los congresistas, la reelección en general de los funcionarios públicos elegidos, electivos, ¿ok? La reelección. Normalmente estas leyes de partidos políticos que hay que derogar, ¿ok? Prohíben o limitan severamente la reelección. Es una cosa estúpida y antidemocrática. O sea, le quitan al elector la posibilidad de reelegir o no, de reelegir o no a un funcionario electo que a su juicio puede estar funcionando bien o no. Es decir, aquí, fíjese, esto es tan antidemocrático, es demasiado antidemocrático porque va en contra de la idea liberal clásica y republicana de que el funcionario público es un servidor nuestro. Y a nuestros servidores nosotros los podemos contratar por un tiempo y una vez vencido ese tiempo podemos renovarle la contratación si a nuestro juicio va bien o no si a nuestro juicio va mal. ¿Ok? Ah, pero según las leyes de partidos políticos no podemos hacer eso. ¿Ok? Esto, o sea, no hay ninguna razón por la cual yo no pueda
reelegir a un parlamentario que a mí me gusta, que yo siento que me representa. Por eso el doctor Ron Paul, gracias a Dios, estuvo mucho tiempo en el Congreso, le decían el doctor No, allá en Estados Unidos, porque se oponía a todas las atrocidades que aparecían en la Cámara de Representantes y demás. Estuvo varios periodos, no había leyes de antirreeleccionistas en esa época, y estuvo varios periodos porque un grueso de electores en su estado de Texas, ¿ok?, consideraban que estaba haciendo un buen trabajo. Si está haciendo un buen trabajo, ¿por qué entonces no lo vas a poder reelegir? O sea, prohibir eso es antidemocrático también. Yo quería nada más eso, ya terminé, era solo para ver todas las implicaciones que hacen frontalmente antidemocrático, por varias razones, todas estas leyes de partido político que garantizan el financiamiento, que es una zanahoria, a cambio de que los partidos hagan buena letra, que es, y si no, te corto el financiamiento. Perdón, me equivoqué, el financiamiento es la zanahoria, el garrote es, tienes que hacer buena letra porque si no te lo quito y listo, te acabaste como partido. Gracias, compañero, gracias a ti. Gracias, Alberto, por tu participación. Tony, me comentabas que por ahí hay alguna pregunta en Facebook Live. Si gustas participar contestando la pregunta, y te invito al cierre de la sesión. Adelante, Sí, Tony. Gracias, Artemio. Bueno, nos ponía Juan Pablo Robalo Vera, ¿podrían explicar con más detalle los requisitos para formar un partido político reconocido por el INE? Saludos. Pues mira, nosotros estamos y seguimos investigando. La verdad está curiosamente muy rebuscado la manera en que aparece. ¿Sí ven ya mi pantalla? Sí, adelante, Tony. Ok, bueno, esto se refiere porque nosotros vamos hacia hacer una asociación civil, porque dice aquí las organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener registro como partido político nacional y que no se han constituido como persona jurídica deberán crear obligatoriamente una asociación civil, ¿no? Y hay algunos puntos, esto lo pueden encontrar ustedes en el INE, hay algunos puntos interesantes que yo aquí les nombré. No se podrá coartar el derecho de asociarse, todo eso habla muy bonito, ¿no? De que todo está muy bien, asóciense individual y libremente para tomar parte en forma pacífica, bla, 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 ¿no? Los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente. Lo que no te dicen es que te ponen 1000 trabas, ¿no? Entonces, bajándonos al meollo, y disculpen ahí que los vaya a marear un poco, artículo 10 de la famosa Ley General de Partidos Políticos, que nos habló ahí un poco Artemio. Dice, las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el instituto. Vale, todos sabemos que tenemos que tener un registro. ¿Cómo se debe tener? Bueno, se deberá verificar que cumpla con una declaración de principios. Lo tenemos. Programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades. Lo tenemos. Pero aquí en el B es donde la cosa se empieza a poner interesante. Contar con 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales. Pues tú dices, pues 3,000 por 20, pues son como 60,000 cristianos, no es muy difícil, pero resulta que más abajo dice, bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral federal. Tómala. Eso ya quiere decir que en el 2018 fueron 89 millones, el 0.26%, pues estás hablando de 232,000 personas. Entonces, lo alcanzable de 3,000 y en 20 entidades federativas, pues ya se tornó complicado. Es a lo que voy, que está muy rebuscado. Aparte de eso,
tienes que hacer asambleas para todo. Asambleas en por lo menos 20 entidades, donde que el número de afiliados concurrieron y participaron en la asamblea, que lo tiene que revisar un funcionario del instituto, eso es para cuestiones locales. Aparte, una asamblea nacional donde esté presencia del funcionario. Entonces, si se fijan, está muy cargado, muy complicado el hacerlo. Entonces, cuando muchas personas rápido se van a la yugular y nos dicen, hey, ¿por qué? Bueno, pues únete. Necesitamos manos, necesitamos llegar a un número. Realmente tenemos gente muy buena, pero somos poquitos. Realmente para ese número que necesitamos somos poquitos, pero muy importantes y muy chambeadores, y entonces es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, contestando un poco a la pregunta que nos estaban haciendo ahí en Facebook, Juan Pablo, pues esto es un poco de la información. Es hasta ahí donde la llevamos y pues agradecemos tu pregunta, Juan Pablo. Si, y pues, ¿sí? ¿sí? Si me permites, Tony, Sí. ¿cómo justifican ellos estas restricciones? Ellos te dicen que esas restricciones son, entre otras alegaciones, dicen ellos, que es para evitar la proliferación de partidos, como si la proliferación de partidos fuera algo malo, ¿ok? Y te dicen que hay demasiados partidos, que si no hubiera todas estas limitaciones y restricciones, todavía habría más partidos y sería peor la cosa, porque los partidos son malos en tanto hay muchos, y eso no es verdad. El problema, como lo hablamos con Aleida Paredes en una sesión anterior, el problema no es que haya muchos partidos, el problema es que son todos iguales, ¿ok? Porque no tiene nada de malo que el elector, vuelvo y repito, el elector tenga muchas opciones, ¿ok? Hoy fuimos a comer con Alan, fuimos a almorzar ahí a la Plaza de San Juan, donde hay una proliferación de casas de comida, ¿ok? Hay demasiada. Alguna estatista va a decir que son muchas, hay que empezar a poner restricciones por la vía de exigencias, ¿ok? Y claro, ahí uno puede escoger entre comida mexicana, comida china, comida italiana, hamburguesa, pizza, hay de todo, ¿ok? Por eso a mí me gusta mucho ese lugar. Con Esteban hemos ido, ¿ok? Pero algún estatista puede decir que no, hay demasiadas casas de comida, hay una proliferación o una proliferación de panaderías. Aquí en el sector donde yo vivo, realmente hay una proliferación de panaderías y eso es muy bueno, ¿okay? Porque uno puede ir y buscar lo que le gusta en medio de una gran variedad. El problema con los partidos políticos es que son todos iguales. Y uno no puede elegir porque no hay variedad. Todos iguales. Todos son partidos talla única. ¿Okay? Talla única. ¿Okay? Son todos iguales. Ese es el problema. Por eso todas estas restricciones y exigencias son absurdas y son antidemocráticas porque le quitan posibilidad de elegir al elector. Eso es lo mismo que si mañana viene alguien a decir hay que poner restricciones para abrir panadería porque hay una proliferación de panadería. Entonces te están quitando poder, digamos, te están quitando variedad y por lo tanto te están quitando libertades de elección. Gracias. Y saludo para Roal. Gracias, profe. Sí, esta es una realidad, ¿no? Y el enojo de nosotros es, me das opción entre izquierda, más izquierda u otra izquierda. Entonces, nosotros, y es una tragedia entre cristianos porque es tu obligación, es tu derecho y tu obligación votar. Pues sí, pero me están dando entre una izquierda dura, entre una izquierda menos dura y una derecha mala. ¿Por qué me obligas a tomar entre eso, ¿no? Entonces, la cuestión es que haya libertad. Pero si llegamos a decir que haya mercado libre para decidir, nosotros van a decir, entonces vas a comercializar con tu partido. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado este tema, pero la idea es clara. Necesitamos más personas que estén comprometidas, necesitamos un gobierno limitado,
necesitamos una economía que podamos abrir, que podamos desregular, que podamos privatizar, que podamos derogar leyes malas. Todos estamos de acuerdo en eso, pero ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en formar un partido político bueno? Los que están no nos representan, ok, hagamos un partido político privado. Imagínate que pudiéramos haber, no sé, 300,000 personas y en nuestra posibilidad apoyamos, podemos hacer nuestra campaña. Si diéramos 100 pesos cada uno, hacemos nuestra campaña política súper profesional, ¿no? Entonces, la idea es esa, es muy clara. Agradecemos a Artemio el tiempo que nos compartió y la exposición buenísima. Gracias también, Esteban, y al profe por lo que ustedes están aportando, y pues al resto de los mexicanos que estamos molestos, no te quedes en la molestia nada más. Únete a Liberemos México y hagamos realidad el que podamos aparecer en las boletas y que la gente pueda tener realmente la opción necesaria para sacar a nuestro país del atolladero en que se encuentra. No sé si quisieras agregar algo más, Artemio. Nada más, pues los invitamos a unirse a nuestro movimiento, a que visiten nuestra fanpage en Facebook, a que nos sigan también en Twitter, se unan a nuestros grupos de WhatsApp. Si estás interesado, contáctanos por Facebook, mándanos un chat, mándanos tus datos, nos ponemos en contacto contigo, te platicamos qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y estamos muy seguros que te va a interesar porque estamos haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Así que aquí estamos. Con esto cerramos. Te esperamos el próximo viernes a la misma hora, el próximo viernes 7 de mayo, para seguir abordando temas muy interesantes para que realmente hagamos realidad ese México que tanto queremos. Buenas noches a todos.